Hola, buenos días. Continuando con la primera jornada de Patrimonio Cultural Aragonés que realizamos el año pasado en la ciudad de Zaragoza, el próximo miércoles 19 de noviembre a las 10 de la mañana, en lo que es en la Sala Azul del Casino de Huesca, dará comienzo la segunda jornada de Patrimonio Cultural Aragonés. Una inauguración que va a correr a cargo de la alcaldesa de la ciudad de Huesca, Lorena Orduna, y también de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomás Hernández. Las inscripciones de la jornada ya están de forma presencial, ya están habitualmente, se ha acogido a lo que sería la página web del Patrimonio Cultural y hemos visto que ha habido una gran acogida, donde ya tenemos el 90% de las inscripciones ya formuladas. Y, por otra parte, hemos abierto un enlace para que puedan visibilizar lo que sería el contenido de la jornada, lo que es el programa, y también a través de vía streaming, donde podamos desarrollar, sobre todo, conocer más al fondo y ver todo lo que sería la secuenciación de la jornada a través del canal de YouTube del Gobierno de Aragón. Una jornada en la cual podemos mostrar, a partir de las 10 de la mañana, que va a contar también con un presentador, con Augusto de B Vocal, y con la actuación de lo que sería un cuadro de Jota y también de un espacio, una teatralización sobre lo que es la historia del monasterio de Sigena. Una jornada que se va a clausurar a las 7 menos cuarto de la tarde en la ciudad de Huesca. Pero una jornada donde vamos a analizar lo que es esa lista del patrimonio mundial y también la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Aragón dispone de cuatro bienes que están dentro de esa lista de patrimonio mundial. Uno de los bienes es la arquitectura mudéjar de Aragón, donde tenemos iglesias, torres, edificios que combinan esa tradición islámica y cristiana realizada por alarifes musulmanes al servicio de las iglesias cristianas y dentro de los ejemplos más destacados que tenemos en Aragón tendríamos que contar con la Catedral de Teruel, con las torres de San Martín, San Pedro y El Salvador, también de la ciudad de Teruel, el Palacio de la Jafería, la Catedral del Aseo del Salvador, la iglesia de San Pablo en la ciudad de Zaragoza y también la Colegiata de Calatayud e iglesias de Tobez y Cervera de la Cañada, en lo que es en la comarca de Calatayud. Otro de los bienes es el Camino de Santiago como ruta jacobea, una ruta de peregrinación hacia lo que es Santiago de Compostela, donde implica lo que es ese tramo aragonés de Somport, Jaca y también Puente de la Reina, en el cual tenemos cabida también monumentos clave que son la Catedral de Jaca, los monasterios de San Juan de la Peña y de Santa Cruz de las Heros o el Hospital de Santa Cristina de Somport, uno de los hospitales más importantes de la cristiandad. Como tercer bien, el bien Pirineos-Monteperdido, que engloba al Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido también, un bien mixto que describe un paisaje transfronterizo entre Francia y España, con macidos calcáreos, valles glaciares, pastoreo tradicional y también arquitectura rural. Dentro de ese Valle de Ordesa y Gavarní, donde podemos entrar en esas localidades que están dentro de lo que es este tercer bien, como Torla, como Fanlo, Tellasín, Puertolas, Bielsa o Broto. Y el último bien que tenemos declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO es el arte rupestre del arco mediterráneo, con pinturas y grabados prehistóricos tanto en abrigos como en cuevas. Y aquí tenemos que destacar sobre todo este arte rupestre como arte levantino en lo que es el Parque Cultural del río Vero y también del río Martín y Albarracín en Teruel. Otros abrigos como el de Valdecharco de Alcañiz. Hablaremos también en estas jornadas sobre lo que es el patrimonio material declarado en nuestra comunidad autónoma, la transhumancia, que la declaramos en el 2023, la técnica de la arquitectura en piedra seca, las fallas del Pirineo, el transporte fluvial de madera con los naveteros, las rutas del tambor y del bombo y la dieta mediterránea. También vamos a analizar qué supone este bien para la sociedad, el proceso para declarar un bien como patrimonio mundial dentro de lo que es el patrimonio material de la UNESCO, esos criterios clave para su inclusión
y también esa estrategia global de la UNESCO ante estos bienes del patrimonio mundial y del patrimonio inmaterial. En una mesa redonda se hablará sobre el impacto social del patrimonio cultural declarado Patrimonio de la Humanidad. Mesas técnicas y también divulgativas. En esta mesa van a participar responsables del territorio, fundamentalmente, sobre todo de la ciudad de Huesca, en el que aportarán experiencias surgidas alrededor de esos bienes con reconocimiento internacional. También van a participar responsables de la provincia, técnicos de administraciones locales, asociaciones, gestoras y también comunidades portadoras. En lo que es la mesa redonda sobre lo que es la arqueología urbana en Huesca, vamos a poner en valor, sobre todo, para comprender lo que es la evolución histórica de lo que es la ciudad y cómo se ha adaptado esta ciudad a los cambios sociales y también políticos. De esas primeras intervenciones arqueológicas sistemáticas que se han hecho desde los años 80 en la ciudad de Huesca, lo que ha revelado sobre todo son unas secuencias estratigráficas muy interesantes que abarcan desde la antigua Osca romana hasta lo que sería la Edad Media, y se han integrado hallazgos en lo que son los procesos de rehabilitación y desarrollo urbano. Se ha podido compatibilizar lo que es la conservación patrimonial en Huesca con lo que es la modernización de la ciudad. Y entre los hallazgos más interesantes que hemos hallado en esta ciudad de Huesca, tenemos que destacar sobre todo el foro y el teatro romano, un teatro romano tan importante como el de Bilbilis o el de la ciudad de Casaragusta, las murallas islámicas y también cristianas, estructuras hidráulicas que van a evidenciar sobre todo la complejidad urbana en etapas históricas, y también la musealización de espacios como es el solar del Círculo Católico o las excavaciones que nos están deparando y demostrando la importancia de la arqueología urbana como recurso cultural y educativo, como son las de San Pedro el Viejo. Y esto va a reforzar la identidad local y fomentar sobre todo esa participación ciudadana en lo que es la gestión del patrimonio. Se va a poner en valor el proyecto de la musealización del yacimiento arqueológico del Círculo Católico. Una iniciativa que vamos a poner en valor desde la Dirección General de Patrimonio en este espacio declarado bien de interés cultural, que alberga una secuencia estratigráfica excepcional, ya que se documenta una evolución histórica desde época ibérica hasta la Edad Moderna. Es como si abriéramos un libro y viéramos en esos estratos todo lo que es la línea temporal de todos los seres humanos y poblaciones que habitaron la ciudad de Huesca. Un proyecto que contempla también lo que es la adecuación del local, un centro de visitantes, la consolidación de estructuras y la creación de unos itinerarios interpretativos que van a permitir al visitante comprender la complejidad de ese desarrollo urbano ostense. Una apertura que está prevista para el año 2026 y que supone sobre todo un paso decisivo hacia lo que es la gestión sostenible del patrimonio arqueológico en el entorno urbano. Estuvimos con José Antonio Andrés, que es el jefe de prevención y de investigación de la Dirección General de Patrimonio, en lo que es en la 97 reunión del Consejo de Patrimonio celebrado en Roma. Y allí presentamos el predosier del Castillo de Loarre, avalado por un comité científico de expertos e historiadores para ser candidato a Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tuvimos una gran acogida por parte del Ministerio y el respaldo también de las instituciones y directores generales de Patrimonio Cultural del resto de comunidades autónomas. De esta manera podemos decir que esto es lo que nos ha animado, sobre todo a la Dirección General de Patrimonio, a seguir impulsando este expediente para la candidatura del Castillo de Loarre como Patrimonio Mundial. El valor patrimonial de Castillo de Loarre y su potencial de UNESCO constituye uno de los mejores ejemplos más sobresalientes de lo que es la arquitectura militar románica en Europa. Como ya saben, fue construido en el siglo XI con una estructura que combina elementos defensivos y religiosos y fue reflejando esa expansión cristiana en lo que es en la frontera con el Al-Ándalus. El estado de conservación, que es excelente, junto con la integración, sobre todo armónica, de ese paisaje prepirenaico, lo ha convertido en un referente para lo que es el estudio del románico y la organización territorial medieval. Este potencial que tiene el Castillo de Loarre para ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial radica en su valor universal excepcional,
como una obra maestra del románico militar, por su autenticidad material y su contexto histórico. Además, cumple con todos los criterios relacionados con la representación de esta etapa tan significativa de lo que es la reconquista, en lo que es la historia de la humanidad y en la interacción también entre arquitectura y paisaje. Esa inclusión reforzaría la visibilidad de lo que es la marca hispánica, la visibilidad internacional del patrimonio aragonés y va a contribuir a la protección y difusión de este bien cultural. La segunda jornada de Patrimonio Cultural Aragonés la finalizaremos con una difusión de lo que es el patrimonio inmaterial. Vamos a presentar una película documental muy interesante que se titula «Cuando se giran las sombras», de la directora María Antonia Casado, un magnífico documental que se va a presentar en el Festival de Cine de San Sebastián y en el Festival de Cine también de Málaga, con la participación del Gobierno de Aragón y ambientado en las fallas del solsticio de verano de los valles de Benasque, Sorbarbe y Ribagorza, locutado en las lenguas propias del aragonés y poniendo en valor este interesante patrimonio cultural inmaterial. Una jornada que, como he dicho antes, se vestirá de gala. Se vestirá de gala porque, además de esas mesas redondas que acabamos de detallar y además de ese debate sobre patrimonio cultural, al público podrá disfrutar de esas actuaciones teatralizadas y también de un cuadro de jota, ya que en nuestra inclusión y reconocimiento de la jota para que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2026. Daremos continuidad a estas jornadas. Esperemos que para el 2026 hagamos la tercera jornada y en esta ocasión se realizarán en Teruel. En Teruel porque, aprovechando el aniversario de lo que es el Mudéjar, el momento de su inclusión hace 25 años y su inclusión hace 40 años y su ampliación hace 25 años, como declarada en lo que es la arquitectura mudéjar aragonesa como patrimonio mundial, tenemos que destacar que esta tercera gala la tenemos que ofrecer en la ciudad de Teruel para dar a conocer todo este patrimonio mundial que dispone el territorio aragonés. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sí, buenos días, directora. Son dos cosas muy sencillas. En primer lugar, a modo de conclusión, ¿qué es lo que busca o cuál es el objetivo del área de patrimonio con estas jornadas que, como usted misma ha dicho, se trata de la segunda edición? Y lo segundo, muy sencillo, para la asistencia a a estas actividades, ¿la entrada es libre o hay que pagar algo, en definitiva? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. La jornada es gratuita, se pueden inscribirse en lo que es la página web de Patrimonio Cultural Aragonés y también tenemos, ahí se puede hacer lo que es la inscripción. Actualmente tenemos ya el 90% inscrito. No obstante, hemos abierto en YouTube del Gobierno de Aragón para que se pueda visibilizar y se pueda ver toda la jornada en streaming y también lo pueden ver desde allí. Pero vuelvo a repetir, las inscripciones son gratuitas. Una de las razones porque nosotros hacemos esta segunda jornada de patrimonio, que queremos ponerlo como una gala del patrimonio, es una simple razón. En Aragón tenemos unas joyas patrimoniales que son excepcionales y tenemos que darlas a conocer no solamente al público en general, a todos los aragoneses, sino también a todos los españoles que quieran escucharlas. Este patrimonio de Aragón, en el cual disponemos más de 500 castillos, tenemos más de 300 elementos declarados bien de interés cultural, los 7 parques culturales que dispone también el patrimonio aragonés, es tan sumamente desconocido para el resto de aragoneses que tenemos que ponerlo en valor. Y estas jornadas de difusión lo que pretende sobre todo es atesorar, proporcionar al público las mimbres que disponemos para poder poner en valor y desarrollar el enorme patrimonio cultural que tiene nuestra tierra. A ti. Bueno, pues muchas gracias por asistir.
Muchas gracias.